bad boy. Take it bad girl, take a bad boy. Bueno, entonces ya el capítulo 5 parte con hablando de Molly, que era la yegua, quien habíamos dicho anteriormente que le costaba mucho trabajar, pues ahora esto había incrementado, con cualquier excusa se iba del trabajo, se despertaba tarde, etcétera, y solo llegaba para comer prácticamente. Pero el colmo de esto fue cuando Hoja de Trébol, el caballo, la vio un día justo en el cercado de la granja, colindante con la otra granja, que se acuerdan que tenían dos vecinos esta granja animal, eh, y la granja donde estaba era la de Foxwood. Entonces estaba el cercado, estaba Molly, y por el otro lado está la granja de Foxwood, donde había un señor quien le estaba acariciando. Entonces Hoja de Trébol le dice, ¿cómo puede ser esto? No tenemos que tener relaciones con los seres humanos. Y ella se va como avergonzada nomás. Entonces después Hoja de Trébol va a revisar su lugar del establo y ve que tiene terrones de azúcar escondidos bajo la paja, los cuales se lo había dado el mismo señor. Posteriormente, Molly desapareció simplemente sin dejar rastro y gracias a las palomas, que voy a volar obviamente, fueron al pueblo y se supo que Molly estaba atada a un carruaje que era llevado por un señor, pero se le veía muy feliz, se le hacían cariño, etcétera. Pero esto de representación de que no todos los animales están en pro de esta granja, sino que a algunos sí les gustaba estar con los mismísimos humanos. Bueno, recordemos también que cada domingo se hacían estas asambleas, los cabildos, entonces se discutían los temas entre los animales en el establo. Pero también era sabido que Napoleón y Bolognese siempre estaban discutiendo, nunca coincidían con las opiniones, y no era menor la situación que sucedía en estos congresos, porque siempre estaban peleando y nunca coincidían con las ideas. Entonces eran partidarios de lo contrario. Pero la peor de todas fue cuando se discutió, se convino en que Bola de Nieve quería hacer un molino de viento para hacer funcionar electricidad y esto hiciera, por ejemplo, dar luz eléctrica, dar calefacción a los animales, prácticamente como humanos, construir máquinas que araran la tierra, etcétera, y a lo que Napoleón se negó rotundamente. Bueno, esto hizo que Bola de Nieve empezara a hacer planos. Fue a un establo, una guarida que estaba abandonada, y en el suelo empezó a dibujar con tiza todos los planes para construir el molino. Y Napoleón obviamente estaba totalmente en contra de esto, tanto que una vez incluso orinó sobre los planos, que están dibujados en el suelo. Bueno, esto hizo una división en la granja entre los que apoyaban a Napoleón y los que apoyaban a Bola de Nieve. Por ejemplo, las ovejas apoyaban a Napoleón y cada vez que Bola de Nieve quería hablar o estaba en un discurso, etcétera, ellos decían, las ovejas decían, dos patas malos, cuatro patas buenos. Entonces así le interrumpían. Y así fue como en estos tiempos, que ya estaban en el verano, si no me equivoco, ya había pasado todo un año, iba siendo como la vida dentro de la granja animal. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las posturas de cada uno? Bola de Nieve creía que era bueno construir este molino porque se ahorraría un montón de mano de obra, sería la vida más relajada para los animales. Eso sí, costaría mucho trabajo construirlo, aproximadamente un año, pero posteriormente la vida sería mucho más fácil. En cambio, Napoleón decía que si se hacía esto, las cosechas se dejarían de lado y faltaría comida. Entonces, como os decía, se dividió en dos bandos. Los que apoyaban a Bola de Nieve con el lema vote por Bola de Nieve y la semana de 3 días, porque se decía que solo iban a trabajar 3 días, y los que apoyaban a Napoleón decían vote por Napoleón y el comedor lleno, porque obviamente iba a producir mucho más comida. Pero este no era el único tema en cuestión, también había temas como el defender la granja. Recordemos que en capítulos anteriores Jones y sus hombres volvieron como para reconquistar la granja y con la ayuda de la nieve fueron expulsados. Sin embargo, podían volver en cualquier momento. Entonces, em, también aquí ellos dos se dividieron en dos bandos. Entonces aquí Napoleón creía que deberían comprar armas de fuego y aprender a usarlas para defenderse. Pero Bolanieve creía que esto no sería necesario porque habría que mandar palomas mensajeras para revolucionar a los demás animales y así tendrían tanto problema los granjeros con sus cosas que no tendrían que venir aquí. Entonces, este era ambos bandos. Entonces decía, uno alegaba que si no podían defenderse estarían condenados a la derrota. Esto lo decía Napoleón.
y el otro argumentaba que si se producían levantamientos en todas partes no tendría necesidad de defenderse. Y esto era el punto que decía Bola de Nieve. Bueno, finalmente llegó el día en que los planos de Napoleón estuvieron listos sobre el molino de viento. Volvemos al tema. Entonces, en la asamblea del domingo, Napoleón expuso sus pros y su argumento de por qué habría que construirlo. Napoleón le contrarrestó. Y en ese momento estaban un poco la granja apate, ¿no? La mitad apoyaba a tal y la mitad apoyaba al otro cerdo. Pero en ese momento se levantó Bola de Nieve de un salto y así de manera muy exhaustiva y muy efusiva empezó a plantear todos las ventajas que tendría construir este molino y planteándose en un futuro toda la gran calidad de vida que tendrían. Entonces, gracias a este discurso convenció a todos de lo bueno que sería construir este molino y todos finalmente quedaron apoyándola a él. Sin embargo, Napoleón veía que no podía hacer nada con respecto a esto, entonces simplemente profirió un gemido tan agudo como nunca antes se le había escuchado. Eso dice textual. Y en este instante entraron una manada de perros, los cuales eran los mismos perros que Napoleón había educado anteriormente cuando Jacinta y Jazmín, si no me equivoco, habían tenido hijos, ¿se acuerdan? Entonces estos perros los educó Napoleón en un establo, escondidos, y los preparó para el ataque. Entonces este era como su señal para que vinieran a atacar y empezaron a perseguir como unos locos a Bola de Nieve, quien alcanzó a salir del establo y corrió por el camino mientras los perros le seguían los talones. En un momento cayó incluso, pero se levantó y siguió corriendo más rápido y por los pelos alcanzó a pasar la valla de 5 palos y así finalmente fue expulsado de la granja Bola de Nieve por Napoleón, siendo y ahora obteniendo como todo el poder de la granja y prácticamente siendo esto un golpe de estado. Bueno, entonces con Napoleón dio a conocer sus nuevas normas. Uno, ya no habría asamblea los domingos. Habría un comité de cerdos secreto que se reuniría y ellos tomarían todas las decisiones, prácticamente como una monarquía, como un totalitarismo, sin democracia. Y estas decisiones se les serían avisadas a los demás animales, pero prácticamente sin objetar. También se harían la levantación de la bandera y se cantaría el himno Bestias de Inglaterra, pero solo una vez. Y después cada uno se iría a sus establos, ¿no? Eso sería todo menos sociable. Y todos los animales obviamente no les pareció nada bien esto, pero como estaban todos los perros y habían visto lo que le pasó a Bola de Nieve, nadie pudo objetar, ni siquiera el caballo, que era súper fuerte. ¿Se acuerdan que tenía la fuerza de 3 caballos, decíamos, que se llamaba Campeón? Bueno, incluso unos cerdos se levantaron y protestaron y los perros le gruñeron y ellos simplemente se sentaron y se quedaron callados. Es decir, tenían bajo todo el poder. Además después salió Chillón, que apoyaba totalmente a Bola de Nieve y les dijo, trató como de engatusarlos, diciéndoles que Bola de Nieve está haciendo un gran esfuerzo de tomar todo esto, el cargo de toda esta granja bajo sus hombros, de que ser líder no era difícil, etcétera, etcétera, enmolinándole a perdiz y diciendo que estaba haciendo algo muy bueno por la granja prácticamente. También dijo que Bola de Nieve era un criminal y que se estaba prácticamente haciendo la granja una relación más difícil entre los animales. Bueno, entonces un animal le responde a Chillón, pero Bola de Nieve era muy valiente, nos protegió en la batalla del establo, etc. Y él dijo que la valentía no era necesario, que además de valiente hay que ser muy disciplinados. Y eso no lo era Bola de Nieve. Entonces, con esto convenció a todos los animales y de hecho Campeón dijo, ¿se acuerdan que tenía un lema que decía trabajaré mucho más? Le sumó a este lema uno que decía, Napoleón siempre tiene la razón. Entonces, con esto expresó el sentir general, dice el libro, y ahora todos los animales estaban del lado de Napoleón. Bueno, y como decía, la relación ahora era mucho más fría. Los domingos, por ejemplo, se desenterró el cadáver del viejo Mayor, del cerdo que inició toda esta revolución, se puso en el asta de la bandera y cuando se izaba la bandera, en el asta también estaba la escopeta del señor Jones, acuérdense, se desfilaba y se cantaba Vista de Inglaterra solo una vez y después se iba en el establo a decir las órdenes. Los cerdos y los perros estaban juntos delante y atrás estaban todos los demás animales escuchando todos separados. Entonces ahora era todo como un mandato y ya no había amistad entre ellos. Bueno, y para colmo de toda esta situación,
Chillón anuncia que el tercer domingo, después de que fuera expulsado Bola de Nieve, dice que Napoleón ahora está de acuerdo con la construcción del molino y que finalmente se va a construir. Entonces, todos los animales quedaron estupefactos y diciendo, ¿cómo puede ser esto? Pero si él estaba en contra, de hecho, por eso echó Bola de Nieve, etcétera, etcétera. Y Chillón le responde lo siguiente. Bueno, entonces la explicación fue la siguiente, que obviamente era mentira, era para convencer a los animales, que la creación de este molino, la idea había sido de Napoleón. Eran suyos los planos, él siempre había estado a favor, pero Napoleón al ser Bola de Nieve al ser un individuo peligroso y dañino para los demás animales, él planteó, hizo sentir a los demás que él estaba en desacuerdo con este molino para que sí hubiera una discusión entre ambos y finalmente se pudiera ir Bola de Nieve, porque si no, obviamente no habría motivo. Entonces, pero que él en realidad sí quería construir este molino. Entonces, esto fue como la explicación que dio Chillón a los demás animales para convencerlos de que el molino, toda la idea de esta había sido idea de Napoleón y había sido una estrategia. Entonces, esto se le llama estrategia, dijo. Y ahí todos empezaron a comprender un poco la idea, pero totalmente mentidos, porque nada de esto era verdad. Y además, Chillón decía todo este discurso con tres perros alrededor suyo, entonces cada vez que alguien se oponía, los perros gruñían y por el susto simplemente aceptaban. Bueno, entonces, hasta aquí el capítulo 6. Ahora habrá que saber por qué Napoleón quiere construir de nuevo esto y lo más probable es que sea algo para su beneficio o algo así, porque esto ya no se está convirtiendo en en la idea de comunismo como lo tenemos escrito, sino en lo que realmente en la práctica y lo ideal nunca sucede, no es utópico. Entonces, el libro hasta ahora nos muestra cómo una idea tan bella puede resultar en algo tan dañino y malo para la sociedad como está siendo este momento la situación que se está viendo en la granja. Bueno, entonces, ahora yendo al capítulo 6, este comienza hablando del duro invierno que les tocará posteriormente porque las cosechas del verano y la primavera, perdón, no fueron buenas. Tuvieron que trabajar 70 horas a la semana, o sea, 10 horas diarias en agosto. También Napoleón impuso que todos los domingos habría trabajo voluntario, entre comillas. ¿Por qué lo digo? Porque si el que no hacía este trabajo vería sus raciones de comida, sus alimentos, ¿no? Reducidas a la mitad. Entonces, acá ya empieza el primer, como, bueno, poco a poco se ha ido en declive toda esta relación entre los animales y su subsistencia, pero ahora cada vez más se va agravando. Bueno, y mientras tanto, mientras esto transcurre, la grave situación en que viven, tienen que hacer el molino. Y el molino, porque lo están reconstruyendo, recuerden eso. Entonces, tienen que arrastrar las piedras hacia arriba de una colina, porque son muy grandes, de ahí las dejan caer y cuando chocan contra un frontón, estas se rompen. Y de ahí, más chicas y más fácil de transportar, las pueden llevar a la colina donde se está construyendo el molino. Sin embargo, a veces llevar una piedra hacia arriba de la colina les demoraba días. Y aquí era muy importante campeón, el caballo, porque como ya hemos dicho muchas veces tenía mucha fuerza, entonces cuando los animales empezaban a arrastrar colina abajo, él los ayudaba y siempre trabajaba más que los demás, entonces fue una gran ayuda para esta labor. Bueno, sin embargo, faltaban instrumentos, materiales para construir este granero. Entonces recurrieron a un abogado medio fracasado llamado Wimper, quien haría esta relación entre los animales y las personas. Entonces vendría todos los lunes para llevar, por ejemplo, trigo, maíz, etcétera, lo que los animales producían, a intercambio de tuercas, clavos y todos esos elementos que ellos no podían producir. Em, Sin embargo, esto lo comunicó Napoleón en una asamblea y los animales quedaron totalmente en desacuerdo porque uno, tendrían relaciones con humanos y dos, las leyes que ellos habían puesto al comienzo cuando empezaba esta revolución habían dicho nunca comercializar. Entonces, no les pareció nada bien, pero siempre los cerdos, después con envanillando la pordiz y un poco engatusándolos, los convencen de que esto tiene que ser necesario porque si no, no puede seguir construyendo ese molino. Y mientras tanto los humanos les tienen más odio que nunca a estos animales porque ellos pensaban que esto iba a durar muy poco, que después iba a fracasar todo su intento de revolución. Sin embargo, les está yendo muy bien
están construyendo un molino, ahora tienen esta relación con el señor Wimper, entonces todo es muy fructífero, pero ellos siguen creyendo aferramente que pronto esto va a caer. Para colmo, los cerdos cada vez van obteniendo más beneficios y ahora se van a mudar a la casa patronal, la cual recordemos que al principio se había dicho que nadie le iba a ocupar, que iba a quedar como un museo, y es más, de esto se da cuenta Hoja de Trébol, y como ya no sabe leer, le pregunta a Muriel que lea el cuarto mandamiento, el cual dice: ningún animal dormirá en cama con sábanas. Y ellos estaban durmiendo en cama, los cerdos. Entonces, claramente hay como un enfrentamiento entre los cerdos y los demás animales por todos los beneficios que ellos tienen, pero nuevamente Chillón logra convencerlos de que es necesario porque ellos necesitan más descanso para que sigan trabajando, etcétera, etcétera. Un mes más tarde, más encima, se anuncia que los cerdos se van a levantar todos los días una hora más tarde. Y aquí ya simplemente nadie lega, porque siempre los convencen o vienen los perros a gruñirles, entonces no tienen ni un recurso para manifestar su opinión. Bueno, llegó noviembre, pasaron los meses y recordemos que esto es en el norte, entonces noviembre es el invierno. Y llegan unas fuertes ráfagas de viento, mucho frío, y una noche el viento ya es atroz, saca tejas de los tejados, se derrumba el asta de la bandera, caen árboles, y a la mañana siguiente cuando se despiertan ven la atrocidad más grande, y es que el molino se ha derrumbado. Entonces todos los animales corren en tropel hacia el lugar y ven estos estupefactos. Entonces Napoleón, muy preocupado, se queda pensando, ve el lugar y dice que el culpable de esto no es el viento, sino que es Bola de Nieve, el cerdo que expulsaron anteriormente, quien había venido en la noche, amparado por la oscuridad, y había derrumbado este molino para vengarse sobre lo que le habían hecho. Entonces, con esto, eh, Napoleón ordena que se capture inmediatamente a Bola de Nieve, vivo o muerto, y el que lo haga recibirá el nombre de héroe en segundo grado. Recordemos que se había creado anteriormente en la batalla del establo, y tendrían media o una docena entera de manzanas también como recompensa. Posteriormente de que esto queda claro y la captura de Bola de Nieve inicia y todos los animales se ponen en contra de él, eh, Napoleón fierramente sigue con la idea de que este molino es algo bueno para la comunidad. Dice que a pesar de todo el esfuerzo que les ha traído más o menos medio año de construcción, hay que reconstruirlo ahora con murallas más grandes en vez de 0,5 metros, 1 metro, para que así las intenciones perversas de Bola de Nieve no influyan y demostrarles que ellos son más capaces que sus malas intenciones. Y de esta manera termina el capítulo número 6. Bueno, en el inicio del capítulo 7 se hace realidad lo previsto en el capítulo 6, en el inicio del capítulo 6, que es que sería un invierno muy duro. Efectivamente así es, vienen grandes heladas, con nieve incluso, agua, nieve, etc. Y la cantera se congela, lo que hace que no se pueda sacar materiales para construir un molino y las construcciones queden interrumpidas durante un tiempo. Aquí os voy a leer también una frase que subrayé, que dice lo siguiente: Chillón pronunciaba estupendos discursos acerca de la dicha de servir a los demás y la dignidad del trabajo. Esto como para motivar a los que siguieran trabajando. Y esto es un típico discurso comunista, obviamente, por la dicha de servir a los demás, cuando en realidad, bueno, poco a poco se va viendo, pero que todo lo que ellos hacen es a favor de los cerdos. Entonces unos pocos se ven beneficiados, entonces todo es muy bonito, el discurso, etcétera. Pero en la realidad no es así. Para colmo, la comida disminuye. Se ve venir la hambruna porque en enero escasea la comida ya. E incluso se tuvo que reducir la ración de maíz. Pero ellos decidieron ocultar este hecho hacia las personas, hacia el mundo exterior, para que así no se hablara mal de la granja y todos pensaran que le está yendo muy bien, fantásticamente, etcétera, etcétera. Debido a estas dificultades, un día llega Napoleón diciendo que había hecho un trato con el señor Wimper para venderle 400 huevos a la semana. Por lo tanto, las gallinas tendrían que ceder sus huevos para el bien común, de nuevo entre comillas, y esto porque simplemente ya no había comida suficiente, entonces necesitaban con este intercambio entre huevos y comidas para subsistir.
Obviamente las gallinas se negaron, estuvieron 5 días en una huelga en donde simplemente rompían sus huevos para que no los vendieran y finalmente eh, Napoleón impuso que a todas estas gallinas que estaban haciendo esta revolución, entre comillas de nuevo, se les negara totalmente la comida y que se daría pena de muerte a quien las ayudara. Sin embargo, obviamente no pueden vivir las gallinas sin comida, entonces después de 5 días bajan arrepentidos y tienen que someterse a lo que dice Napoleón. De hecho, 5 de ellas terminan muriendo de hambre. Bueno, también se dice que Bola de Nieve entraba en las noches a hacer maldades en la granja, bueno, a dañar el molino, por ejemplo, algunas vacas dijeron que las ordeñaron en la noche, a esconder llaves, y así todo esto en una señal de venganza. También después se dice que una mayor traición por parte de Bola de Nieve, ya que lo compró el señor Frederick de la granja Pitchfield, y con todos sus conocimientos de Bola de Nieve sobre la granja, iban a planear una revolución para venir a quitárselas. Entonces todos los cerdos arman todo bueno, uno como lector ya no sabe si esto es verdad o mentira, pero toda una idea de lo malo que es Bola de Nieve y de todos sus ideales negativos para que todos los animales se vuelquen en contra de él y apoyen a Napoleón. Para colmo, uno de estos días Chillón dice que Bola de Nieve había estado confabulado con el señor Jones, recordemos que era el dueño de la granja, desde el comienzo, y en la batalla del establo, en realidad su plan era hacer que perdieran, hacerlo huida para que el señor Jones finalmente obtuviera el control total de la granja. Entonces, que siempre había estado en su contra. Y obviamente los animales, incluyendo Campeón, que era el que más en pro estaba de Napoleón, no le creyó esto porque claramente Bola de Nieve había sido conmemorado héroe en primer grado después de la batalla del establo por su heroísmo, había recibido un balazo en la espalda por parte de los perdigones de la escopeta del señor Jones. Entonces había hecho un gran sacrificio por la granja. Sin embargo, Chillón obviamente contrarrestó todas estas verdades diciendo una mentira más, que era que Napoleón había sido el verdadero héroe de la batalla del establo, porque había salido detrás de un establo, escondido, salió a atacar al señor Jones gritando muerte al género humano y enterrando sus dientes en la pierna. Entonces Chillón les dice, ¿y en serio no se acuerdan de todo esto? Y los animales, como son menos inteligentes que los cerdos, le creen a veces no, obviamente, pero no se ven en capacidades para discutirle, cuando en realidad todo esto que dice es mentira. 4 días más tarde, Napoleón sale muy serio de la casa patronal, donde se estaba aislando prácticamente, ya ni siquiera iba los domingos a dar las órdenes, mandaba a Chillón o otro cerdo, y acompañado de sus perros, se para enfrente de todos los animales y con una señal los perros salen en busca de 4 cerditos, los mismos 4 cerditos que habían alegado contra él cuando se había pospuesto las asambleas del domingo. Recuerden que siempre habían estado como en contra. Los perros le muerden la oreja a los cerdos ensangrentados y los llevan arrastrándose a los pies de Napoleón, donde él le dice que confiese todos los pecados que han hecho. Y aquí no se dice si esto es verdad o mentira, pero uno como lector igual piensa que es mentira porque esto nunca se mencionó anteriormente. Dice que habían estado estos 4 cerditos confabulados con Bola de Nieve desde un comienzo, que ellos le habían ayudado en las noches a derrumbar el molino, y todas las mentiras que habían dicho anteriormente los cerdos prácticamente le estaban como corroborando. Entonces obviamente se intuye que esto había sido planeado para que los animales se creyeran todo el cuento que habían armado. Posteriormente los 4 cerditos fueron degollados y uno por uno fueron pasando los animales confesando sus crímenes, y todos estos fueron asesinados. Los pocos animales que sobrevivieron se fueron todos juntos a la colina donde estaba el molino, y ahí se refugiaron como nunca lo habían hecho antes en mucho tiempo, porque recordemos que ahora ya no se permitían esas cosas desde que se fue Bola de Nieve, y juntos como compañeros hablaron un poco del tema porque habían quedado traumados con el espectáculo que habían visto recién. Bueno, entonces, Hoja de Trébol, que era una de las que más había visto afectada, esto no lo dice, pero se piensa, ella es lo que piensa, esto lo voy a leer textualmente porque
retrata muy bien la situación que están viviendo los animales. El mundo futuro que ella había imaginado entonces consistía en una sociedad de animales libres del hambre y los malos tratos, todos iguales, cada uno trabajando de acuerdo a sus capacidades, con los más fuertes protegiendo a los más débiles. En vez de eso, no sabía el por qué habían llegado a una situación en que nadie se atrevía a dar su opinión, rodeados como estaban de perros feroces y amenazadores, en que debían mirar como sus compañeros eran destrozados después de confesar terribles delitos. Entonces, esto muestra un poco la expectativa contra la realidad y también representa muy bien con esta alegoría, con esta metáfora dentro de eh, bueno, de esta fantasía, de esta ficción que hace George Orwell con la rebelión en la granja, pero representa claramente cómo fue el régimen comunista en la realidad. Después de esto, todos los animales juntos cantan el himno Bestias de Inglaterra para apoyarse y Chillón llega corriendo y les dice, este himno ahora está prohibido porque la revolución ya se hizo, todos los malos, es decir, los hombres fueron expulsados, ahora los animales traidores también fueron asesinados, entonces ya no es necesario cantar este himno porque ese himno daba fuerzas para provocar esta revolución, pero ahora que ya está hecha ya no es necesario. Entonces va a ser reemplazado por uno que dice así, granja animal, nunca jamás te llegaré a dañar. Pero a los animales no les gustó para nada este vino y nunca se lograron acostumbrar al nuevo, prefiriendo el antiguo. Pero como lo decía Napoleón, sus órdenes se cumplían simplemente.